nuestra primera exposición temporal del año. Se trata de una exposición de arte contemporáneo que se titula Chantal Peñalosa Funk, otros cuentos fantasmas, y es una exposición muy interesante que se presenta en las salas de exposiciones temporales de la planta baja. Chantal Peñalosa es una artista mexicana que trabaja sobre el tema de la frontera y las consecuencias de la migración y el exilio que la frontera conlleva. Son 5 proyectos que ella presenta y justamente la invitada de hoy, nuestra invitada de hoy es Virginia Roy. Ella es la curadora de esta exposición, quien nos puede contar muchos más detalles de lo que vamos a poder disfrutar en esta exposición que vamos a inaugurar mañana sábado a las 12 del día y como ya es una tradición, con una charla que compartirán tanto Chantal como Virginia para poder hacer el recorrido por la muestra. Virginia, pues muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el programa. Buenos días, Ricardo, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Oye, pues a ver, si hay un tema que, bueno, pues es transversal y se puede ver pues, prácticamente desde todas las perspectivas, es la migración, las fronteras, pues los grandes temas de la agenda política, económica y obviamente en la artística. Efectivamente, lo interesante de esta artista, como comentaba Silvia, es una artista mexicana que ha nacido en la frontera, nacida en Tecate, es cómo aborda esta problemática de la frontera, ¿no? Como todos sabemos, la frontera de la de Estados Unidos con México es compleja, violenta, dramática en muchos aspectos, y lo que quiere presentar Peñalosa es pensar también en otro tipo de poética y de consecuencias que tiene la frontera, ¿no? Como decía Silvia, son 5 proyectos que hablan, son los últimos proyectos que ha hecho en los últimos 8 años. También hay uno que es una pieza que forma parte ahora de la colección del Museo Amparo. Y en estos 5 proyectos revisan no solo la frontera cartográfica, como hablábamos, esta frontera entre países, esa frontera geográfica, sino también pensar en todas las consecuencias de otros tipos de lindes y de límites y de fronteras que tiene pues la frontera, ¿no? Pensando también en cuál es este espacio entre la imaginación y la realidad, entre el tiempo del pasado y del presente. Me refiero, por ejemplo, a cómo ella ha trabajado también su experiencia concreta a partir de su autobiografía, su experiencia de emigración de su familia. Sus antepasados emigraron de China a México y cómo a partir de esa revisión de lo complejo que fue, del trauma que fue familiar también, habla con esos descendientes de migrantes para entender esa China que ellos no conocen, ¿no? Es un ejercicio muy bonito de hablar de las posibilidades de la imaginación y de las posibilidades del recuerdo y de la memoria en el arte. Oye, estamos viendo ahorita precisamente en pantalla una serie de fotografías donde percibimos ahí unas nubes. Cuéntanos un poquito específicamente sobre lo que estamos viendo en este momento. Mira, esta es la primera sala que se encuentra el espectador que venga a ver la muestra. Es un proyecto que ya hizo hace unos años y que ha repetido ahora con motivo de la exposición, que lo que hace, con lo que consiste es, la artista hace una fotografía del cielo desde Tecate, México, cruza la frontera y hace otra fotografía del mismo cielo, Tecate, Baja California, Estados Unidos, ¿no? Entonces hay todo este diálogo poético y temporal, son imágenes que ya he hecho durante un año, de entender cómo podría ser este territorio, que es el cielo, que es otro tipo de frontera entre Estados Unidos y México. Qué interesante, y a eso te referías al principio de esta charla, ¿no? Que es la perspectiva de esta artista que, bueno, finalmente conocemos, ya tenemos un imaginario acerca de las fronteras, ¿no? Y sobre todo de la frontera con Estados Unidos, y esto rompe precisamente con ese imaginario periodístico, digamos, que conocemos de manera cotidiana, y nos hace una relectura de ello, ¿no? Sí, exacto, nos hace otro tipo de acercamiento más poético, más sutil, de entender esa posibilidad de un territorio más poroso, más fluido, como es el cielo y que también atraviesa los dos países, ¿no? Pues mañana estaremos entonces platicando contigo, se entablará un diálogo con Chantal y eso es algo importante porque, digo, finalmente la curaduría y la obra siempre tienen un diálogo que pocas veces puede ser público, ¿no? Y hay que aprovechar precisamente el día de mañana. Sí, es una artista con la que he venido trabajando desde hace años y estamos muy emocionadas las dos de poder presentar
esta revisión en el Amparo, en el Museo Amparo de Puebla, donde se ven varios proyectos suyos que ha venido trabajando en los últimos 8 años. Maravilloso, pues ahí estaremos. Silvia, ¿a qué hora va a ser la charla? ¿A qué hora la inauguración? Un poco para comentarlo, que la agenda del sábado está cargadita en cuestión de eventos, ¿eh? Sí. Mañana a las 12 del día tendremos una charla en el auditorio del museo con Chantal Peñalosa y Virginia Roy, curadora de esta exposición. La charla pretende mostrarnos el recorrido por la exposición y después invitarnos a visitar las salas ya con otra visión, ¿no? Ya con otros elementos que nos van a permitir, por supuesto, disfrutarla y tener otras lecturas de la obra. Y al término del recorrido los invitamos a un cóctel que ofrecemos para celebrar en la terraza del museo. Entonces, los esperamos mañana a las 12 del día. Tendremos entrada gratuita, por supuesto, y la exposición va a permanecer 3 meses, Ricardo. Vamos a tener un programa de actividades paralelo, como solemos hacerlo en todas las exposiciones temporales, y con este tema tan importante, como tú lo mencionabas, de la migración, abordado por especialistas, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, Chantal plantea aquí muchas poéticas a través de las obras que ella nos presenta, y bueno, estaremos invitando especialistas sobre temas de migración, economía, y justamente para hablar de esta consecuencia del territorio fronterizo y el tema del exilio, que también es muy importante y que Chantal vivió en su familia y que fue Claro. justamente el punto de partida para su trabajo. Pues maravilloso. Gracias, Virginia. Gracias, Silvia. Pues nos vemos mañana en punto de las 12. Por favor. Escuchamos ahí la charla y de ahí nos vamos al recorrido, al cóctel, que será maravilloso, como siempre, allá en el Museo Amparo. Les mando un gran abrazo a las dos. Abrazos, Ricardo, y los esperamos. Muchas gracias.